Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Es un enorme privilegio que el Señor me concede una vez más compartir la palabra del Señor con ustedes. De verdad que es un enorme privilegio. Hoy es inesperado porque no me tocaba a mí, pero el Señor es bueno, hermanos. Entonces, ahí sí que también usted esté pilas, hermano. Esté atento porque en cualquier momento el pastor le va a decir, mira, te toca hoy. Y si uno no tiene nada ahí, hermano, entonces hay que estar bien pilas siempre, hermanos. Ahí tener uno siempre guardadito sus estudios, tener sus temas preparados, es súper importante, amén. Mire, ahorita me siento como allá en Ebenecer, pero allá en Guatemala, porque allá en Guatemala, no sé si ustedes han escuchado, pero allá en Guatemala cuando el apóstol hace sus giras, ¿verdad? Él normalmente hace giras a muchos países, y cuando la gente se entera de que el apóstol anda haciendo giras, la iglesia vacía, hermanos, de verdad que a veces, de verdad, y nosotros decimos, hermanos, ¿qué es lo que pasó aquí? Pero sabemos como el apóstol anda afuera, a veces la iglesia como que, ¿verdad? Así me siento ahorita porque no vemos muchos, pero los que están son los que tienen que estar, ¿verdad? Los que están aquí son los que van a recibir, claro, los que están también virtual, pero ustedes, hermanos, que dieron su extra y dijeron, no, que no esté el pastor, voy a ir tempranito y voy a recibir la palabra, hermano, hay algo muy poderoso para nuestras vidas, amén. Así que, mire, hasta me agarré desprevenido, entonces no tengo mi corbata, pero después me la voy a poner. No me va a criticar, ¿verdad, hermano? No me va a juzgar, porque hoy vamos a hablar de aquellas personas que juzgan, hermanos. Así que el tema hoy de verdad que está duro, hermanos, de verdad cuando yo le estaba estudiando, no el de ahorita, el que viene después, pero de verdad que hay unas pedradas ahí que necesitamos, hermano, para ir creciendo en este camino glorioso. Entonces, pidámosle al Señor que Él nos ayude, que Él envíe su palabra, que siempre nos bendice, ¿verdad? De alguna manera, a veces es para consolarnos, a veces es para exhortarnos, a veces para confrontarnos, pero siempre es una bendición. Y como le digo, hermano, usted está aquí, puntual, está aquí en la casa del Señor, así que dispongamos nuestros corazones, ¿verdad? Nuestras mentes, nuestros pensamientos para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades. Gracias porque nos has permitido estar en tu casa una vez más, recibiendo esta palabra hermosa, Señor, que está escrita en la Biblia, Padre. Hoy disponemos nuestras mentes, disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que tú envíes esos espíritus acompañados de tu Espíritu Santo, ese espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento y también de temor a ti, Padre. Estamos en esta casa porque tememos a ti, Padre, pero porque te amamos, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú, Padre, envíes esa palabra que necesitamos, que abras nuestras mentes, Padre, que nos puedas hablar y nos puedas revelar esos secretos de la sabiduría que están escondidos en tu palabra, Señor. Que tengamos esa capacidad, Padre, de ir y escarbar la palabra y que se nos abra la mente, que se nos ilumine la mente y podamos comprenderla de una mejor manera, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, pues como se recordarán, la semana pasada empezamos a ver un tema, ¿verdad? Que es muy importante para nuestras vidas. Yo creo que todos estaban aquí la semana pasada, ¿verdad? ¿Hay alguien que no estuvo la semana pasada? No, ¿verdad?
Creo que todos estuvieron en la primera parte. Le pregunto porque si no también es importante dar un pequeño resumen de lo que vimos, ¿verdad? Pero la semana pasada empezamos a ver acerca del camino a los hijos. Se recordará que vimos diferentes facetas que son las que tenemos que pasar como cristianos. Nuestro crecimiento realmente no es solo lineal, ¿verdad? Tiene diferentes ramas, si lo podemos decir. Por ejemplo, tenemos que pasar de ser sembrador a ser, ¿qué dijimos la semana pasada? Sembrador, atleta y soldado, ¿verdad? Entendimos a la luz de la palabra que siempre, hermanos, nosotros estamos en una constante lucha, ¿verdad? Muchas veces es contra el pecado, pero a veces también es contra, como dice la palabra del Señor, no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino que contra esos espíritus que están en las regiones celestes, que incluso, recordando, vimos hace 2 semanas también, ¿verdad? Que vimos que hay espíritus que no provienen de parte del Señor, que pueden ministrar nuestras vidas también, que pueden activar incluso los dones. Por eso tenemos que tener el don de discernimiento también, ¿verdad? Entonces tenemos muchas luchas. Ahora bien, podemos crecer de diferentes maneras, ¿verdad? Se recuerda que también medio tocamos, no explicamos los turnos de resurrección. Se recuerda que vimos, ¿verdad? Que teníamos que ser primicias, ¿verdad? Tenemos que ser arrebatados, pero en la manera de las primicias, no los que se van a quedar a la tribulación. Eso lo vimos a raíz de Apocalipsis capítulo 3, contextualizado en capítulo 12, muchos versos que vimos en Apocalipsis también. Hablando de Apocalipsis, se recuerda que vimos del tema de la mujer y el dragón, ¿verdad? Que entendimos a la luz de la palabra que esa mujer es una entidad que representa por lo menos 3 cosas, ¿verdad? Una de ellas es la iglesia, esa iglesia que va a ser levantada, pero cuando está siendo levantada va a venir el dragón a querer comerse el fruto que está dando esa mujer, ¿verdad? Eso se recordará que lo vimos, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando esta mujer da a luz un hijo huíos, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando hoy, el hijo huíos. Este dragón esperaba un hijo tecnón, que somos nosotros, ¿verdad? Con la ayuda del Señor tenemos que ir creciendo. Tenemos que llegar a esa estatura de ser tecnón, pero cuando el huío se ponga enfrente de nosotros, vamos a ser iguales a él. O sea que vamos a llegar a ser huíos. Pero eso tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Ir creciendo, ir evolucionando en la palabra del Señor. Entonces, nuestro objetivo y el objetivo de estas enseñanzas, de esta serie de temas, es llegar a la estatura que el Señor quiere para nosotros. Esa estatura sería entonces el hijo huíos. Se recordará que vimos también que sí, hay muchos hijos allá afuera, pero ¿qué calidad de hijos son? ¿Será que son hijos recién nacidos, hijos adolescentes o hijos maduros, ¿verdad? Son diferentes etapas por las que pasa un hijo. Es más, incluso en el programa de Bethlehem lo tocamos, ¿verdad? El tema de la adolescencia, que en la adolescencia uno tiene realmente tiene uno muchos peligros, pero uno de ellos es el tema de la dopamina, ¿verdad? Que uno quiere ir a probar cosas nuevas. Cuando uno es adolescente tiene mucho de eso de las hormonas y todo, ¿verdad? Entonces uno le llama la atención ir a probar cosas nuevas. El problema de eso es de que uno puede enfrentarse a peligros que uno no conoce, puede ser devorado. Se recuerda que lo vimos, no sé si escucharon el programa de Bethlehem, pero lo tocamos ahí. Como Dina dice que sale, ¿verdad? Esa palabra salir significa alejarse, como que se alejó de la casa de los padres, se alejó a ver a las mujeres de allá y la devoraron su inocencia, ¿verdad? La violaron. Entonces ella estaba definitivamente en una etapa de hija, pero esa hija no había madurado, porque le llamaba la atención ir a ver lo que estaba allá afuera. Entonces tenemos que entender en qué etapa de hijos estamos pasando, porque si todavía estamos en una etapa de hijos brefos que son recién nacidos, hermanos, aunque se escuche feo, no vamos a ser arrebatados. Nosotros estamos buscando, hermanos, el arrebatamiento. Yo no sé, hermano, yo sé que sí, pero lo vamos a confirmar. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser arrebatados? Todos buscamos el arrebatamiento. Y le digo, ¿sabe por qué le digo esto? Porque hay muchas enseñanzas allá afuera en donde están diciendo de que no, el Señor ya no viene. Esa es una, y se ha escuchado mucha, pero acabo de escuchar una en donde está un pastor, entre comillas, diciendo, es que la iglesia tiene que pasar el arrebatamiento, dice. Hermano, yo me quedé, ¿cómo así?
Pero si estamos viendo en la luz de la palabra que tenemos que ser arrebatados. Y este mismo pastor aplica la palabra del Señor porque empieza a leer Apocalipsis 3 de la mujer y el dragón. Y dice que como la mujer es llevada al desierto y el dragón ahí la persigue, eso significa que la iglesia, toda la iglesia tiene que pasar la tribulación. Pero no es así, porque deja de un lado de que esa iglesia, antes de bajar al desierto, dio a luz el Hijo. Y ese Hijo fue arrebatado. Por eso es que tenemos que tener la palabra del Señor bien cimentada, hermanos. Tenemos que tener la doctrina bien cimentada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si no va a venir alguien allá afuera, un falso maestro, o incluso lo vimos con el pastor, ¿se recuerdan? Falsos maestros, falsos profetas, pero también fariseos, con doctrinas contrarias, pero que son elocuentes para hablar, ¿verdad? Son aquellas personas que empiezan a hablar y usan palabras así como que bien extraterrestres y uno se queda así como, ¡alas! ¿Qué dijo saber? Pero se escucha bien bonito, ¿verdad? Son esas palabras, esos maestros, hermanos, que tienen la capacidad de hablar bien, pero están engañando al pueblo del Señor. Por eso es importante, y le digo, el hecho de que usted esté aquí es una gran bendición. Y de seguro el Señor nos va a dar otro galardón, porque estamos escuchando la sana doctrina. Dice la palabra del Señor que en los últimos días habrán quienes no soportarán la sana doctrina, sino que se harán maestros para sí mismos. Es decir, en estos tiempos, ¿qué es lo que está pasando? Que hay mucha gente allá afuera, hijos de Dios, sí, pero lo que están buscando es hacerse maestros, que les digan, no, eso de ir a fiestas está bien, no, eso de celebrar esas fiestas que vienen ahorita están bien. Sabemos que no. Ahorita mismo acabamos de recibir una enseñanza acerca de Halloween, ¿verdad? Le digo esto ¿por qué? Porque justamente hace como 2 años en una iglesia, no voy a decir dónde, pero era aquí en México, empezaron a celebrar en la iglesia Halloween. Empezaron a llegar con disfraces de pues esta celebración, diciendo, no, pero si no tiene nada de malo, ¿qué tiene de malo? Pero hermanos, están participando de fiestas paganas, de fiestas que no le agradan al Señor. Y ya lo vimos, el día viernes lo vimos, para los que no llegaron, hice una grabación del tema, así que si lo quiere ver me avisa y yo se la voy a mandar, ¿sí? Pero esto es solo para los que quieren, porque no se la va a mandar a todos, ¿verdad? Se la va a mandar al que diga yo quiero ver esa enseñanza porque es bien importante, amén. Pero bueno, vamos a regresar al tema, camino a los huillos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Llegar a la estatura o a la etapa de ser un hijo maduro. Ahora bien, antes de introducirme a lo que nos compete el día de hoy, me gustaría que alguien me haga favor de leer Mateo, capítulo 5, verso 9. No lo tengo aquí, por eso le voy a pedir que usted me haga favor. Y otro hermano que me haga favor, Mateo, siempre capítulo 5, pero verso 46, por favor. 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Otra vez, hermano, para que se escuche ahí en la transmisión, por favor. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ok, entonces aquí en Mateo capítulo 5, verso 9, dice que son bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán hijos de Dios. Esa palabra hijos es huíos. Pero entonces mire aquí qué importante. Los que van a ser llamados hijos de Dios, huíos, tienen que procurar la paz. Si somos entonces pacificadores o procuramos la paz, podemos llegar a ser llamados hijos huíos. Entonces, hermanos, aquí viene la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser pacificadores, ¿verdad? Tenemos que buscar constantemente la paz con nuestros hermanos, porque incluso, hermanos, esperemos que aquí no, pero dentro de las iglesias pueden haber enemistades, pueden haber hermanos que tengan como enemigos a otros hermanos. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Peleándose, están en guerra constantemente, no están buscando la paz. Y realmente, hermanos, creo que todos, sin excepción alguna, tenemos enemigos. Creo que todos. Tal vez en algún momento no los conocemos, pero ahí más de alguien ha de estar hablando de nosotros. Ese hermano Elías tanto que se traba, ¿verdad? Ese hermano no me gusta como... Así, hermanos, de todos tenemos enemigos, solo que muchas veces no los conocemos, ¿verdad? Creo que todos tenemos enemigos. Es más, ahorita me recordaba que el apóstol Sergio dio un ejemplo de esto y decía que le preguntó a una persona y le dijo, ¿tú tienes enemigos? Dice que le dijo.
Y este hermano le dijo, no, yo no tengo ningún enemigo, porque ya todos están bajo tierra, dice que le dijo. Entonces imagínense, él realmente no estaba buscando la paz porque hizo guerra y saber a cuántos mandó a escabecharse, ¿verdad? Pero no, nosotros entonces tenemos que ir y buscar la paz, ser pacificadores. Si somos pacificadores, vamos a alcanzar la estatura de ser huíos. Pero mire algo más importante, me hace favor, hermano, verso 46 creo que le dije, ¿verdad? Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto bien los publicanos? El 45 entonces. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí detengámonos. Entonces está diciendo este verso, para que seáis hijos de vuestro Padre. Amén. Dile, hermano. Que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Ok, entonces aquí este versículo está diciendo, para que seáis, déjese ahí porque ahorita me va a ayudar con otros versículos. Este es un discipulado, hermanos, por eso estamos leyendo bastantes versículos. Déjaselo, profe. Entonces dice que para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Pero a qué se está refiriendo ahí? Porque entonces para llegar a ser hijos, es decir, huíos, que es esa palabra que está ahí, huíos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a leer 2 versos anteriores, por favor, hermano. 43 y 44. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amén. Entonces, para llegar a ser hijos huíos, ya no solo tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestro enemigo. Entonces ya va y se va evolucionando esta etapa. Ya no solo es hacer paz, es venir y tener la capacidad de amar a nuestros enemigos. Hermano, eso es complicado, hermanos, porque aquel quien habla mal de ti o que te ha hecho pelea o que te ha tratado mal, que te ha hecho injusticias, que es tu enemigo, ¿será que es fácil amarlo? No es fácil amarlo. No es fácil amar a alguien con quien uno tiene problemas, pero viene la palabra del Señor y dice, yo vengo a decirles que ya no hay que amar solo al prójimo, hay que amar al enemigo. Cuando uno tiene la capacidad de amar a un enemigo, uno puede ser llamado hijo huíos, hijo maduro. Entonces, hermano, yo quiero eso, de verdad lo necesito, porque tal vez ahorita no tengo en mente un enemigo, pero si en algún momento se me presenta alguien, o tal vez tú tienes ahorita en mente alguien que te ha hecho daño y que han tenido enemistad por mucho tiempo. Tal vez ahorita se te vino a la mente, hermano, pero viene la palabra del Señor a decirnos, tenemos que crecer, tenemos que llegar a ser huíos. Para llegar a ser huíos, tienes que amar a esa persona que te ha hecho tanto daño. Y para amarlo, tienes que perdonar. Tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos que tener esa capacidad de que nuestro corazón, hermano, se redarguya y perdone a los que nos han hecho daño. Eso es muy importante. Amén. Entonces vamos a avanzar. Mire, ya se me fue todo el tiempo acá. Y no quería hablarle de esto, pero por algo el Señor siempre nos habla, ¿verdad? Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. La semana pasada empezamos a ver la calidad de hijos en brefos, ¿verdad? Que la palabra nos dolió, pero nos ayudó, ¿verdad? Y hoy va a doler un poquito más, no se preocupe. Pero mire, lo que dice la palabra del Señor. Entonces vamos a ver la siguiente estatura. Estábamos en brefos, ahora vamos a avanzar a artigenetos. ¿Qué significa ser artigenetos? ¿Qué características tienen estos hijos? Esto dice que es recién nacido. Esta palabra artigenetos viene de la palabra griega 738. Realmente aquí el diccionario pues no nos amplía mucho con respecto a esta palabra, porque solo aparece una vez en la Biblia. Imagínense, un versículo en donde está la palabra artigenetos. Entonces está un poquito, ¿verdad?, complicado, pero con la ayuda del Señor y con su sabiduría podemos entender un poquito más qué significa entonces. Esta palabra artigenetos aparece en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Lo vimos la semana pasada. Aquí se unen los brefos y los artigenetos, ¿sí? Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación,
Desead, mire, ya lo vimos la semana pasada, tenemos que desechar muchas cosas. Una de ellas, la envidia. Eso es bien importante, hermanos. Muy, muy importante, pero no me quiero detener en esto. Dice, desead como niños, brefos, recién nacidos, artigenetos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, tanto los brefos como los artigenetos son aquellos que todavía están recibiendo la leche materna, ¿verdad? Es los que todavía pues reciben la leche de parte de su mamá, porque acaban de nacer, son recién nacidos. Sin embargo, la palabra del Señor dice que sí tenemos que convertirnos, ¿verdad? Ser como niños, ¿verdad? Pero en diferentes etapas. Por eso le digo, tenemos que ser como niños, como hijos. ¿Pero qué hijos? Huíos. No quedarnos como estos que solo necesitan leche. Ahora mire, aquí vamos a poner un ejemplo que nos va a abrir un poco más el panorama. Primera de Samuel capítulo 1, verso 22. Dice, pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Se recuerda que Ana pues tenía problemas para dar a luz, ¿verdad? Ella tenía un problema ahí. Sin embargo, el Señor hace la obra, la sana y da a luz un hijo. ¿Se recuerda quién es? Samuel, ¿verdad? Samuel, un gran profeta, un gran siervo del Señor. En la Biblia podemos ver que él podía interpretar incluso sueños, ¿verdad? Él tenía sueños. Samuel, un gran siervo. Pero mire, antes de llegar a ser siervo, primero recibía la leche materna. Pero mire lo que dice aquí, algo importante. Antes de llevar, dice Ana, antes de llevarlo, ¿verdad? A donde lo tenía que llevar, es decir, a donde él iba a servir, primero dice, voy a hacer que sea. O sea que antes de llegar a cumplir el servicio que tenía que hacer, tenía que ser destetado. Por eso, hermanos, es importante que los hermanos y hermanas que vayan a venir o que han venido, incluso nuestro pastor nos ha dicho que para servir tenemos que estar en la escuela de doctrina o estar en un discipulado. Si uno se pone humanamente, uno dice, no, pero si el pastor está dando entonces reglas que no están en la Biblia. Y uno empezaría a pensar, ¿verdad? ¿Por qué el pastor dice que para servir hay que discipularse y hay que estar en la escuela de doctrina? Porque es importante. Porque tenemos que estar alimentándonos, hermanos. Entonces, antes de que un recién nacido, de que un recién convertido empiece a servir, tiene que ser destetado. Es decir, que tiene que estar recibiendo constantemente la leche, el discipulado, ¿verdad? Tiene que estar recibiendo doctrina, tiene que estar recibiendo todas las enseñanzas. Cuando ya se vea que el niño ya creció, que ya entiende un poquito más la palabra, entonces ahora sí, ya voy a llevarlo al servicio. Eso es lo que hizo Ana con su hijo, ¿verdad? Como cuando ya vio que ya no necesitaba lechita, ahora sí, voy a llevarlo para que cumpla su propósito, que es servir. Por eso les digo, hermanos, es importante. Tenemos que servir, pero para servir tenemos que disciplinarnos. Tenemos que estar sumergidos en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque si estamos sirviendo, pero aún no estamos recibiendo lechita, vamos a ser llevados por los vientos de doctrina. En la palabra del Señor vemos por lo menos 5 vientos de doctrina. La doctrina de Jezabel, se recuerda que la hemos tocado. La doctrina de los nicolaitas, de los fariseos, de los saduceos, ¿verdad? Y otra que también de las filosofías humanas. Son muchas corrientes que el niño no va a poder estar sirviéndole bien al Señor porque todavía es llevado por corrientes de doctrina. Por eso es importante servir, pero estarse discipulando, estar en la doctrina. Súper importante, hermanos. Vamos a avanzar. Mire, Juan capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, que me siga. Por eso le digo. Entonces, que un bebecito no puede seguir a un papá, ¿verdad? Porque todavía tiene que estar cargado. Todavía el papá y la mamá los cargan y los llevan de un lugar a otro. Pero para avanzar, el bebecito tiene que empezar a caminar, ¿verdad? Ese bebecito, hablando espiritualmente, hermanos, ya empezó a caminar. Entonces ya tiene la capacidad de seguir al Señor. Porque primero el Señor, sin lugar a dudas, a uno lo carga, lo lleva en sus brazos y qué bueno, qué bendición. Pero llega el momento en donde nosotros tenemos que aprender a caminar y ya seguir al Señor. Entonces por eso dice, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor.
Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, hermanos, el servicio, súper importante, muy importante. Pero primero, la doctrina. Primero, discipularnos. Cuando ya estemos bien cimentados en la palabra del Señor, ya quiere decir que ya crecimos, ya podemos caminar. Y cuando caminemos, ya podemos seguir al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Si no estamos bien cimentados en la doctrina, ¿vamos a poder caminar? Sí, pero ¿a quién vamos a seguir? ¿Será que vamos a seguir el camino del Señor o vamos a seguir caminos nuestros? Por eso le digo, importante siempre la sana doctrina del Señor. Ya se me acabó el tiempo, hermanos, entonces solo les voy a dar los versículos para que los anote, que me llamó mucho la atención. Aquí está Ezequías capítulo 16, verso 4. Dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical. O sea que aquel recién nacido le tienen que cortar el cordón umbilical. Todo lo que lo ata a sus generaciones pasadas. Hablando del lado negativo, ¿verdad? Ni fuiste lavada con agua, bautismo. Eso es importante, ¿verdad? Siempre hablamos del bautismo. Le fuiste lavada con agua para limpiarte. Y no fuiste frotada con sal. La sal, dentro de muchas cosas, significa purificación, ¿verdad? La sal purifica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos recién nacidos o recién convertidos todavía están atados a su pasado con su cordón umbilical. Por eso viene la palabra del Señor y nos tiene que cortar nuestro cordón umbilical con lo que nos ata al pasado. Claro, tenemos que estar unidos a Cristo, pero no a nuestro pasado. No a lo que estamos en nuestros caminos de perdición o de pecado, no. Es tiempo de cortar el cordón umbilical y dejar el viejo hombre atrás. Pero algo también importante, lavarnos, que es bautismo, pero frotarnos con sal, que es purificación. Esto es igual a ministración. Aquel niño recién nacido que no fue bien ministrado va a tener complejos cuando crezca. Entonces nosotros, hermanos, tanto hombres como mujeres, tenemos que ministrarnos. Tenemos que ir con los pastores constantemente. En la religión enseñan, ¿verdad? Que vamos a poner a hacer penitencias y demás. No, no es así. Pero sí necesitamos ministrarnos para que la palabra nos purifique y que venga el pastor y diga: bueno, ahorita corto el cordón umbilical que te tenía atado a tu anterior vida o a tu hijo, a tu etapa de hijo brefos, para evolucionar a huillos. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos, porque ya me pasé del tiempo y si no le voy a cortar el tiempo a mi hermana Yasmín, que hoy nos va a compartir también. Ahorita le pongo, hermana. Nos duro, hermana, sin miedo. El micro. De el niño paidón, y dice aquí yo buscaba y decía que es un niño pequeño, un infante, un muchacho o niña crecida a medias, figuramente cristiano inmaduro, es la figura de un cristiano inmaduro que se encuentra en una etapa de su desarrollo espiritual. ¿Okay? Miren qué glorioso es el Señor, porque la verdad
Entonces, bueno, yo veía el contexto de esta palabra y dice que aquí en el contexto de esta palabra los discípulos estaban peleando por quién iba a ser el mayor de todos. Entonces, aquí yo veo que primeramente se cuadró a los discípulos. Nosotros ya estamos en calidad de discípulos. Entonces, se cuadró a los discípulos y mandó a llamar a un niño. Pero también aquí me doy cuenta cómo el niño ya tenía la calidad, la madurez de seguir a Jesús, porque no llamó a un bebecito, ya llamó ahí a un niño que podía caminar y dice que lo llamó y el niño fue a donde estaba Jesús. Dice que él no, este niño me imagino, ¿verdad? Noche ni pensada. Este niño directamente le habló a Jesús y fue a los pies de Jesús. Fue a los pies de Jesús y aquí se cuadró los discípulos diciéndole, ustedes están disputando por quién va a ser el mayor. Mejor primero háganse como estos niños. Primero tengan la calidad primeramente de poder escuchar mi voz y acercarse a mí. Bueno, yo me ponía a pensar eso, ¿verdad? Y entonces aquí nos damos cuenta la importancia de aprender a caminar hacia Jesús. Cuando Jesús nos llama a estar cerca de Él, y ahora la pregunta, ¿vamos camino a Jesús o en qué camino estamos? ¿En qué camino estamos? Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, ¿en qué camino estamos? ¿Sabemos escuchar la voz del Señor? ¿Ya estamos en esa calidad de ese niñito que cuando lo mandó a llamar Jesús fue? ¿O estamos todavía en calidad de esos discípulos que estaban peleándose por quién quería ser el mayor? Todavía nos preguntamos, nos estamos disputando, ¿por qué a él? ¿Por qué a él si yo ya llevo más tiempo en la iglesia? ¿Por qué a él si yo sé mejor que él? Yo sé más que él. ¿Por qué a él? Y siempre estamos disputando como sus discípulos. Pero este niño dice que supo escuchar la voz de Dios y fue camino a Jesús. ¿Saben? Y vamos a ver otro versículo. Y dice Mateo 2:11, y dice la palabra del Señor. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Amén? Aquí en los versículos anteriores nos habla de que Herodes estaba la matanza del niño. Entonces Herodes quería matar a este niño. Y dice la palabra del Señor que Herodes fue como que un astuto, ¿verdad? Y que llegó ante los magos y le dijeron, vayan e investiguen todo acerca de este niño. Todo acerca de este niño. ¿Por qué? Porque dice que ya se venían escuchando que él iba a ser el Salvador. Entonces, así estamos nosotros, hermanos. Por eso, la importancia de estar en los caminos de Jesús. La importancia de haber recibido ya la doctrina, para que no nos vayamos por corrientes erróneas, como lo comentaba nuestro hermano. Amén. Entonces, Herodes quería matar a este niño. Pero, dice la palabra del Señor, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y eso me impactó demasiado, porque nos damos cuenta cómo en lo literal una madre es la que tiene los cuidados para con los niños. Prácticamente el papá es el que provee, pero la madre siempre está cuidando de los niños. Dice, bueno, dice que la madre es la que cobija, la madre la que apapacha, la madre es que también muchas veces está pendiente de los alimentos que tiene que comer un bebé. ¿Saben? Entonces, me doy cuenta aquí cómo el niño estaba cerca de su madre, porque la madre iba a estar al pendiente de él. Entonces, aquí nos damos cuenta que es figura de cobertura. La importancia de quién nos cuida. La importancia de saber
quién nos guía. Y aquí me impactó demasiado. La importancia de tener un ayo, la importancia de tener un maestro que nos sepa guiar, que nos sepa enseñar. Entonces me fui a ver qué era un ayo y dice que es una persona encargada de cuidar niños o jóvenes. Y luego dice, un ayo también es cuidar de la crianza de niños y el que conduce a los niños. Pero aquí una palabra que me impactó y dice que este ayo los corrige cuando están mal. Este ayo los corrige cuando están mal. Entonces nosotros nos dejamos corregir. ¿Nosotros ya aceptamos cobertura o todavía estamos divagando en nuestra cobertura? ¿A nosotros nos gusta que nos corrijan o solo nos gusta corregir? Esa es la pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Porque dice que ese es el ayo, ese es el ayo. Entonces, para llegar a ser huíos, decía el hermano, no es derechito, tenemos que ir escalando. Entonces yo me preguntaba aquí, de verdad que qué es la palabra. Primeramente, que se cuadraron los discípulos, porque todavía había contiendas en ellos. Aquí nos damos cuenta que el ayo es el que corrige. ¿Aceptamos corrección? O a la primera de cambio nos quebramos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos más adelante a lo que dice la palabra del Señor. Y lo que dice la palabra del Señor en Lucas 1:59 dice: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Aquí nos damos cuenta de la importancia de la circuncisión. Lo que decía mi hermano Elías, ¿verdad? Todo lo confirmaba el Señor. Le digo que yo que estaba estudiando, yo decía, Señor, yo creo que es mi carne porque esta palabra es muy fuerte. O sea, de verdad que es muy fuerte, pero el hermano Elías nos confirmó. Es una palabra fuerte, pero para llegar a calidad de hijos, a llegar a esa calidad de ser esos hijos que el Señor quiere, llegar a esa madurez que el Señor quiere, de ya no estar bajo lechita, de ya saber digerir nuestros propios alimentos. Esta también es una característica de los paidón, que ya saben digerir su propio alimento. ¿Amén? Entonces, la circuncisión dice que no necesariamente se refiere a lo que estamos, a lo mejor, lo que hemos escuchado, ¿verdad? A cortar el prepucio y a lo que es el sexo. No. Dice que la circuncisión es quitar lo que está a nuestro alrededor. Es cortar lo que hay a nuestro alrededor. Y dice que principalmente es quitar el exceso de carne. Aquí es quitar el exceso de carne. Y vamos a ver lo que dice Jeremías 4:4. No lo noté, pero vamos a lo que dice la palabra. Y vamos a leer en la Torre Samar, por favor. ¿Alguien ya me encontró? Allá. Perdónenme, ¿sí? Dice la palabra: circuncidaos para el Señor, quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras. Amén. Entonces, miren lo que dice la palabra, ¿verdad? Quitar el exceso de carne. Y la Torre Samar, Jeremías 4:4 dice: circuncidaos por amor del Señor
y separar de vuestro corazón las inmundicias, oh vosotros varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que se manifieste cual fuego abrasador mi enojo y suceda un incendio y no haya quien pueda pagar por causa de la malicia de vuestros designios. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta cuán importante es circuncidarnos, cuán importante es la circuncisión, quitar el exceso de carne de vuestros corazones. ¿Qué es lo que todavía hay en vuestro corazón? Lo comentaba mi hermano Elías, ¿verdad? Ya aprendimos a amar, ya aprendimos a ser un poquito dependientes, ya aprendimos a, bueno, aquí vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ya aprendimos a buscar nuestro propio alimento, o siempre queremos que nos estén alimentando, o siempre queremos que estén bajo nosotros como estos bebés, que nos estén limpiando a cada ratito. Una actitud de lo que veíamos la semana pasada es que un bebé todavía requiere de pañal. Un bebé todavía requiere de que le estén limpiando lo que es su necesidad, ¿verdad? Así estamos nosotros todavía, así queremos estar todavía, de que a cada ratito nos estén revisando qué hay en nuestro corazón y nos estén limpiando. O sea, yo decía, Señor, primeramente, esa palabra vino para mí, y yo se lo comentaba al pastor. Pastor, me dio fuerte desde esta vez, pero lo acepto. Lo tomo porque prácticamente, pues, así estaba, lo reconozco que así estaba. Y yo decía, ya estoy en calidad de discípula, pero no. Aquí nos da duro el Señor con la palabra. ¿Ven? Entonces, perdón hermanos, pero esta palabra meramente fue para mí. Entonces, vamos a ver lo que dice Marcos 7:28. Y dice, respondiendo ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquí veo una palabra un poquito más fuerte. ¿Cómo nos confronta el Señor? Nuestro papá siempre está trabajando por el alimento, porque tengamos ese alimento que no nos va a empachar, por ese alimento que nos va a hacer fuertes, por ese alimento que nos va a traer una sanidad. Y nosotros estamos en calidad de hijos que tiramos las migajas. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué alimento estamos tomando? Muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad? Que nuestro papá que ha dicho, no estiguen en otros campos, digieran la comida de casa, si quieren alimento, repasen las enseñanzas que aquí se les da. Pero muchas veces nos vamos a hostigar a otros campos y ¿qué es lo que hace? Confundirnos. Confundirnos y estar tirando el alimento. Pero, ahí va el pero, hay quien ese alimento lo toma y lo quiere. Hay veces que este alimento, hay personas necesitadas que lo toman con gran gusto más que los hijos. Entonces yo veía esta parte, ¿verdad? Y no me dejará mentir mi hermano Elías. Tenía otros versículos y yo le decía, hermano, perdón, que te voy a cambiar un poquito el tema y nada más estos. Y aquí también me confrontaba el Señor. ¿Estamos tirando el alimento? ¿Estamos desechando el alimento que papá nos trae? ¿Qué estamos comiendo? ¿O nos vamos a comer a casas ajenas? ¿O nos vamos a comer, a traer alimento en otras casas? Cuando nuestro papá
también nos ha dicho, ¿verdad? Y lo han escuchado así muy fuerte. Bueno, yo lo he escuchado, que la casa, el papá sabe lo que la casa necesita. Si yo voy y espigo en otros campos, voy, y yo lo he visto, ¿verdad? Yo lo he visto. Mire, un claro ejemplo, se los voy a compartir porque es de gran bendición para mí, para mi vida. Cuando a mí me invitan a comer, me preparan un banquete. Y gracias a mis hermanos que han sido de gran bendición. Amén. Pero a lo mejor no es lo que mi cuerpo necesita. A lo mejor en casa yo como unos frijolitos y un huevito, pero me lo disfruto. Así nosotros debemos de ser. Porque en otras casas hay banquetes, pero no es lo que nuestro cuerpo requiere. Amén. Entonces, comamos el alimento que hay en casa y no tiremos esas migajas. No dejemos caer esas migajas. Comamos hasta las migajas. El pastor decía, las primeras veces que llegaba, ¿verdad? Y mandaba 3 bolillitos. Y decía, ¿por qué le quitan ahora sí la migaja? Y decíamos, porque eso no nutre, eso es pura masa. Y decía, no, yo me la como. Yo no la tiro, yo me la como. Porque para mí esto es un deleite. Entonces, así debe ser la comida que hay en casa. Un deleite. Amén. Y vamos a ver Lucas 2:40. Y dice, el niño iba creciendo y haciéndose robusto y estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Amén. Entonces, aquí dice cómo debe de ser un niño paidón. Ir creciendo, haciéndose fuerte, estar lleno de sabiduría y estar gozoso. ¿Cuántas veces todavía se nos tiene que estar diciendo, vengan a la casa del Señor con un corazón dispuesto? Vengan a la casa del Señor y deleítense con lo que el Señor tiene. Vengan a la casa del Señor y hagamos la fiesta. ¿Cuántas veces todavía se nos tiene que estar repitiendo? Cuando nosotros, desde que conocimos al Señor, deberíamos de estar gozosos, deberíamos de estar agradecidos por la misericordia que el Señor tuvo. Yo veía ayer en mi pueblo, yo lo veía, y hubo un gran pachangón. ¿Cuánta gente fue a darle gusto a la casa? Y todavía cuando yo me desperté, la gente todavía iba caminando por ahí, pero en otra condición. Cuando yo me desperté, porque el pachangón fue a la otra calle, y yo decía, Señor, gracias porque ahora tú me has rescatado. Gracias, Señor, porque ahora no necesito de nada más que de tu presencia para ir y hacerte fiesta. Y con ese gozo de agradecimiento, con ese agradecimiento de decir, gracias, Señor. Entonces, hermanos, ya no estemos en condición de bebés. Ya debemos de aprender a digerir nuestro propio alimento. Ya debemos de aprender a buscar nuestro propio alimento. Ya debemos aprender a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Y bueno, aquí vemos cómo hemos estado viendo también la sabiduría, ¿verdad? Hemos visto que hay muchas sabidurías. ¿Qué sabiduría? ¿En qué nivel de sabiduría ya estamos? ¿Qué nivel de sabiduría? Todavía tenemos la sabiduría humana,
La sabiduría de decir, yo no tengo esto porque soy bien pila, o ya también tenemos la sabiduría de Dios. Sí, todavía somos humanos, todavía somos carne, pero ya debemos de estar en otra etapa. Bien lo decía mi hermano Elías, ¿verdad? Bien lo decía mi hermano Elías. A lo mejor nosotros no estamos muchos, pero estamos los que deberíamos de estar. Estamos los que deberíamos de escuchar esta palabra, que es de gran bendición para todos nosotros. Y como conclusión, hermanos, ya no puse una diapositiva porque había más, pero como conclusión, un niño paidón, uno dice que aprende a caminar a los pies de Jesús. 2, se les enseña modales de comportamiento. Eso es a través de los ayos, de los paidagogos. 3, se les quita lo que está alrededor para que no tropiecen y no se caigan. Amén. Se les quita el exceso de carne. 4, aprenden a digerir el alimento. Y 5, crece en gracia, sabiduría, gracia y conocimiento. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, esta palabra creo yo que vino de parte del Señor. Que Dios me lo bendiga y nosotros, me dieron el privilegio de orar. Vamos a orar. Esta palabra quede plasmada en nuestros corazones. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias te damos, papito hermoso, Señor, por el privilegio, Señor, de ser constituidos, Señor, hijos tuyos, papito hermoso. Gracias, papito hermoso, Señor, porque ahora tú nos llamas hijos, bendito Padre, Señor. Y tú no quieres, Señor, que nos quedemos, Señor, en la calidad de obreros, Señor, sino tú quieres, Señor, que lleguemos a la calidad de hijos, papito hermoso, Señor. Oh, bendito Rey de Gloria, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque aún nos das tiempo, Señor, de enmendar nuestras vidas, Señor, para llegar a esa madurez, Señor, que tú quieres, papito hermoso. Tu palabra fue expuesta, mi Señor. Gracias te damos, bendito Padre, Señor, porque aún en estos tiempos difíciles, Señor, tú nos enseñas, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor, a lo que tu iglesia, Señor, necesita, papito hermoso, Señor. Permítenos, bendito Padre, Señor, seguir limpiándonos, Señor, de toda inmundicia, Señor. Permítenos, Señor, estar gozosos, Señor, porque tú, Señor, aún en tu misericordia, Señor, tú, bendito Padre, Señor, estás mandando, Señor, esa lluvia temprana y tardía, bendito Padre, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, caiga como rocío, Señor, a nuestras vidas, Padre, que esta palabra, Señor, la atesoremos, mi Dios bendito, Señor. Gracias por hablarnos, bendito Padre, a través de tu palabra, bendito Padre. Bendice, Señor, a los padres de esta casa, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Bendecimos sus vidas, Padre, porque sabemos, bendito Padre, Señor, que en la obra, Señor, tú la tienes en tus manos, Padre. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios Ebenezer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez.